La Santa Biblia de hoy. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios, donde escucharemos todos los días los capítulos de todos los libros que contiene la Sagrada Biblia. Hermanitos, hoy escucharemos el capítulo 3 y el capítulo 4 del primer libro de Samuel. En esta oportunidad vamos a escuchar del llamado que Dios le hizo a Samuel y también de aquel error que hizo el pueblo de Israel cuando fue a la batalla. Vamos a escuchar, hermanitos, con atención la palabra de Dios. El niño Samuel estaba al servicio de Yahvé y vivía junto a Elí. En aquel tiempo raras veces se oía la palabra de Yahvé. Las visiones no eran frecuentes. Cierto día Elí estaba acostado en su habitación. Sus ojos iban debilitándose y ya no podía ver. Aún no estaba apagado la lámpara de Dios y Samuel estaba acostado en el templo de Yahvé, donde se encontraba el arca de Dios. Yahvé llamó a Samuel, él le respondió: «Aquí estoy», y corrió donde Elí diciendo: «Aquí estoy, pues me has llamado». Pero Elí le contestó: «Yo no te he llamado, vuelve a acostarte». Él se fue y volvió a acostarse. Volvió a llamar Dios a Samuel y le dijo: «Samuel». Él se levantó y se fue donde Elí diciendo: «Aquí estoy, pues me has llamado». Otra vez Elí contestó: «No te he llamado, hijo mío, anda a acostarte». Samuel no conocía todavía a Yahvé, pues la palabra de Yahvé no le había sido dirigida aún. Como Yahvé llamara a Samuel por tercera vez, y el joven se presentó nuevamente a Elí, este comprendió que era Yahvé quien lo llamaba, y dijo a Samuel: «Anda a acostarte, y si vuelve a llamarte, dile: habla, Yahvé, que tu siervo te escucha». Entonces Samuel se volvió a su habitación y se acostó. Yahvé entró y se paró y llamó como las otras veces: «Samuel, Samuel». Este respondió: «Habla, Yahvé, que tu siervo te escucha». Y dijo Yahvé a Samuel: «Voy a hacer en Israel una cosa tan tremenda, que a todo el que la oiga le zumbarán los oídos. Pues voy a cumplir contra Elí todo cuanto he dicho contra su familia. Tú le anunciarás que yo condeno a su familia para siempre, porque sabía que sus hijos ofendían a Dios y no los ha corregido. Por esto, juro que la familia de Elí no podrá borrar jamás su falta, ni con sacrificio ni con ofrendas». Samuel continuó acostado hasta la mañana y después abrió las puertas de la casa de Yahvé. Samuel no se atrevía a contarle a Elí lo que había presenciado, pero Elí lo llamó y le dijo: «Samuel, hijo mío, ¿qué es lo que te ha dicho Yahvé? No me ocultes nada. Que Dios te castigue si me ocultas algo de lo que te ha dicho». Entonces Samuel le dijo todo sin ocultarle nada. Dijo Elí: «Él es Yahvé, que haga lo que le parezca». Samuel creció y Yahvé estaba con él, y todo lo que Yahvé le decía se cumplía. Todo el pueblo desde Dan hasta Berseba supo que Samuel había dado pruebas de que era profeta de Yahvé. Elí era ya muy viejo, y sus hijos se portaban cada vez peor a los ojos de Yahvé. Y Yahvé continuó manifestándose en Silo, donde se comunicaba con Samuel. Por ese entonces los filisteos se juntaron para atacar a Israel, pero los israelitas salieron también a hacerle frentes. Acamparon cerca de Ben-Ezer, mientras que los filisteos habían acampado en Afec. Los filisteos se pusieron en orden de batalla contra Israel. Luego de un rudo combate, los israelitas fueron derrotados, dejando muertos en el campo de batalla alrededor de 4,000 hombres. Volvió el ejército al campamento, y los jefes de Israel se preguntaban por qué Yahvé había dejado que fueran derrotados por los filisteos, y se dijeron: «Vamos a Silo a buscar el arca de nuestro Dios, así estará ella con nosotros y nos salvará de nuestros enemigos». El pueblo envió mensajeros a Silo y sacaron de allí el arca de Yahvé de los ejércitos, que se sienta sobre los querubines. Hofni y Finhas, hijos de Elí, acompañaban el arca. Cuando el arca de Yahvé llegó al campamento, todos los israelitas se pusieron a avivarla, tan fuerte que la tierra temblaba. Cuando los filisteos oyeron esa aclamación estruendosa, dijeron: «¿Qué significarán esas aclamaciones tan grandes en el campamento de los israelitas?». Luego se enteraron de que el arca de Yahvé había llegado al campamento. Entonces los filisteos se atemorizaron, pues decían: «Su Dios ha venido al campamento. Pobre de nosotros, nunca nos había sucedido hasta ahora una desgracia semejante. ¿Quién nos librará de las manos de esos poderosos dioses? Estos son los dioses que castigaron a Egipto con toda clase de plagas. Arriba, filisteos, pórtense como hombres, no permitan que los hombres nos hagan sus esclavos, así como ellos los habían sido de nosotros. Seamos hombres y peleemos». Los filisteos se lanzaron al ataque y derrotaron a Israel,
Cada uno huyó por su lado. Fue un gran desastre, en que perecieron 30,000 soldados de infantería de Israel. El arca de Dios fue capturada y murieron Hofni y Finhas, los hijos de Elí. Un hombre de la tribu de Benjamín se escapó del frente de batalla y llegó el mismo día a Silo, con la ropa hecha tiras y la cabeza cubierta de polvo. Cuando llegó, Elí estaba sentado en su silla, a orilla del camino, tratando de divisar algo, pues estaba muy preocupado por lo que le pudiera haber pasado al arca de Dios. Al saber en la ciudad la noticia que había traído este hombre, todo el mundo se puso a gritar, y al instante se preguntó, ¿qué ruido es este? Y al instante se acercó el hombre para darle la noticia. Elí tenía 98 años, tenía la mirada fija y ya no podía ver. El hombre dijo a Elí, soy yo que acabo de llegar del campo de batalla, de donde logré hoy escapar. Elí le preguntó, ¿qué pasó, hijo? Y el mensajero respondió, Israel huyó delante de los filisteos. El pueblo ha sufrido una gran derrota. También han muerto tus hijos Hofni y Finhas, y el arca de Dios ha sido capturada. Apenas el hombre nombró el arca de Dios, Elí cayó de su silla hacia atrás junto a la puerta, se rompió la nuca y murió, pues era viejo y pesado. Hacía 40 años que mandaba en Israel. Su nuera, la mujer de Finhas, estaba embarazada, y por dar a luz, cuando supo que el arca de Dios había sido capturada y que su suegro y su marido habían muerto, sufrió un alumbramiento prematuro. Estando para morir, las que le asistían le dijeron, ánimo, que es un niño, pero ella estaba inconsciente y no respondió. Le puso al niño el nombre de Icabod, o sea, desapareció la gloria, aludiendo a la captura del arca de Dios y la muerte de Elí y de su marido. Cuando ella dijo la gloria, se refería al arca de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Invoquemos, hermanitos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pidámosle al Espíritu Santo que sea Él quien haga de nuestros corazones la tierra fértil, donde va a ser sembrado esa semilla de esa palabra. Digan conmigo, Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, hermanitos, para cada uno de ustedes los que nos siguen a través de este canal Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Hermanitos, hoy vamos a meditar dos enseñanzas de esta lectura. La primera, Dios nos va a enseñar sobre el llamado que le hizo a Samuel. Samuel era un niño en ese entonces y poco le hablaban de Dios, poco conocía de Dios. Entonces cada vez que Dios lo llamaba, él iba a donde Elí, porque pensaba que era Elí que lo llamaba. Luego de varios llamados, Elí comprendió de que era Dios quien estaba llamando a Samuel. Entonces Elí le dijo a Samuel que la próxima vez que lo llamaran, le dijera, habla, Señor, que tu siervo te escucha. Y así lo hizo Samuel. Dios lo llamó y Samuel le respondió. Entonces en ese momento Dios les concedió a Samuel el don de predicar su palabra, de ser un profeta. En ese momento a Samuel, a pesar de ser niño, su vida le había cambiado porque había escuchado la voz de Dios por fin y había abierto las puertas a Dios. ¿Qué nos quiere decir Dios con esta primera enseñanza? Que nosotros, ustedes y yo, debemos ser como Samuel. Tal vez nosotros seamos o fuimos un poquito ignorantes a Dios. Es decir, que antes nosotros no conocíamos mucho de Dios. Pero ahora ustedes y yo decidimos, por alguna razón, escuchar el llamado de Dios. Y ahora estamos ustedes y yo escuchando su palabra a través de este canal. Y ahora ustedes y yo estamos siendo partícipes de esa misión que Dios pone a cada uno en este mundo. Es muy bonito, hermanitos, saber que ustedes y yo hemos escuchado la voz de Dios. Es bonito saber, hermanitos, que ustedes y yo hemos sido como Samuel, que hemos abierto las puertas para que Dios entre en nuestro corazón y ponga en nuestro corazón ese don, esa misión, bien sea de predicar su palabra o de servirle a Él sencillamente,
dentro de la iglesia, bien sea como músico, como catequista, como lector, como monaguillo, como sacristán. Cualquier servicio que hagamos ustedes y yo dentro de la iglesia es porque ustedes y yo le hemos abierto las puertas a Dios. Que nosotros hoy de esta enseñanza aprendamos, hermanitos, que aquellas personas que tengan esas puertas cerradas, ustedes y yo las ayudemos a que sean sinceros, sean dóciles y le abran la puerta a Dios. Porque no hay nada más bonito, hermanitos, cuando ustedes y yo le abrimos la puerta a Dios, le abrimos nuestro corazón a Dios y que Dios entra en nuestras vidas. Es bonito saber que cuando Dios entra en nuestro corazón, nuestra vida cambia. Y en segundo lugar, hermanitos, Dios nos da la enseñanza de que el pueblo de Israel cometió un error. Había una guerra contra los filisteos. El pueblo de Israel se fue a la guerra, pero fueron derrotados por los filisteos. Los que quedaron vivos regresaron al campamento y empezaron a decirle a Dios de que por qué había permitido que perdieran en esa batalla, de que por qué Dios había permitido que murieran muchos israelitas. Y aún así no sabían que el error que ellos habían cometido es que se fueron a la batalla sin invocar a Dios. Pero cuando vieron que fueron derrotados la primera vez, ahí sí la segunda, como se veían apretados en la situación, ahí sí buscaron a Dios. Pero Dios, enojado por la primera falta que habían cometido, se quedó tranquilo y permitió que los filisteos derrotaran a los israelitas nuevamente. Nosotros, hoy, estamos escuchando la palabra de Dios, que Dios nos dice que no seamos como los israelitas, que no solamente nos acordemos de Dios en los momentos difíciles, no, que también tengamos a Dios presente en nuestros corazones en los buenos momentos, en todo momento, desde que nos levantamos hasta que dormimos. Es lo que Dios quiere hoy, que ustedes y yo nos acordemos de Dios siempre en todo momento, y que pongamos en nuestras vidas a Dios por delante, y que pongamos en las manos de Dios nuestra vida también. Claro, porque si nosotros colocamos a Dios en nuestra vida, nos va a bendecir. Pero si ustedes y yo no nos consagramos a Dios, ¿cómo vamos a poder caminar nosotros por ese camino? Si ustedes y yo consagramos nuestra vida a Dios, si nosotros le damos nuestra vida a Dios, si le ponemos esa vida en las manos de Dios, vamos a caminar por un camino no muy fácil, porque sabemos que el camino de Dios no es fácil, pero tenemos a Dios presente, tenemos a Dios ahí con nosotros y nos va a ayudar a continuar por ese camino. Que esta palabra, hermanito, nos haga comprender en primer lugar que siempre escuchemos la voz de Dios, que siempre estemos atentos a los llamados de Dios, y en segundo lugar, que no nos olvidemos de que Dios está con nosotros ahí, de que no lo busquemos solamente en los momentos difíciles, no, sino que lo busquemos en todo momento. Que esta palabra, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares o sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Y si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe.